Fear Street o La Calle del Terror es una trilogía de películas slasher ambientadas en diferentes años, 1994, 1978 y 1666. Sí, ese año. La película cuenta la historia de Sarah Fear, la oscura leyenda de una ciudad, Shadyside, con un récord increíble en cuanto a crímenes, y todos señalan a la bruja del pueblo. Las tres películas son entretenidas, aunque a la primera parte le faltó más. La parte 2 y 3 cumplieron con lo prometido y la superan ampliamente, siendo Fear Street 1978 la mejor de la trilogía en mi opinión. Lo interesante de estas pelis es que nos presentaron una serie de villanos realmente escalofriantes, los cuales harían sonrojar a Jason Voorhees y Michael Myers juntos. Así que en este video me encargaré de contarte la historia y el porqué de cada uno de estos siniestros villanos vistos en las tres películas y que sin duda quedarán en el recuerdo de muchos. Así que prepárate, busca un lugar cómodo, sube todo el volumen, porque a continuación, en una nueva edición de todos los villanos, esta vez te explicaré a cada uno de los 11 villanos de Fear Street o La Calle del Terror. Ryan Torres. Conocido como Skull Mask porque viste un disfraz de calavera, él fue un joven residente de Shadyside, graduado de la preparatoria. Trabajaba en el centro comercial del lugar antes de formar parte de la lista infame de asesinos de la ciudad. La noche del 1 de octubre de 1994 liquidó a 8 empleados donde trabajaba, incluyendo a una de sus amigas, Heather Watkins. Él era visto como un chico tranquilo, bueno, hasta que fue poseído por las fuerzas del mal. Skull Mask posee gran destreza con cuchillo y velocidad, puede teletransportarse en segundos. Igualmente es de los villanos más débiles de la trilogía. El asesino de Humpty Dumpty. Es de los villanos más misteriosos, ya que se sabe poco de él o ella, solo que era un asesino en serie de Shadyside. Cometió sus crímenes en la década de los 30 y se encargaba de cortar en partes a sus víctimas y dejar los restos en todo Shadyside. Turbio a nivel extremo. El Pastor Miller. Cyrus Miller era un simpático pastor en Union, una comunidad antes de convertirse en Shadyside. Fue la primera persona registrada como asesino de la ciudad en toda la historia del lugar. Es de los villanos más turbios, ya que terminó con todo el linaje de Union, porque reunió a todos los niños del lugar y los liquidó uno a uno, sacándoles los ojos con un gancho. Luego lo hizo a sí mismo. 100% turbio sin duda. Cyrus fue liquidado por Solomon Good con una horquilla. El granjero de la muerte. Sus crímenes fueron cometidos entre 1830 y 1832, aunque se desconoce realmente una fecha precisa. No se sabe mucho de él, tampoco se mostraron imágenes del villano en las películas. The Grifter o el estafador. Es uno de los villanos del cual no se sabe nada, como el caso del asesino Humpty Dumpty. Lo más escalofriante es que usa una extraña máscara y al parecer liquidaba a sus víctimas, que la mayoría eran chicas, sin el uso de armas, es decir, con sus propias manos. Dina, alias Trompis. Ella estaba obsesionada por Sam. Es la típica novia tóxica y controladora. Provocó el accidente donde Sam y otros chicos casi pasan a mejor vida. Eso la convierte en una villana de lo más peligrosa. Mucho cuidado con cruzarte con la simpática de Dina. El asesino del campamento Nightwing. Es uno de los villanos con más apariciones en la trilogía. Cubre su rostro con una bolsa de arpillera y lleva en sus manos un hacha para liquidar a todo quien se cruce en su camino. Su nombre es Thomas Slater, quien fue consejero en el campamento y, al igual que Skull Mask, fue poseído para cometer todos los infames hechos esa sangrienta noche de 1978 en el campamento Nightwing. Thomas liquidó a 12 víctimas en total con su filosa hacha, superando ampliamente a Ryan Torres. Thomas tiene una gran fuerza física, velocidad y resistencia. Es de los poseídos más fuertes. Sin duda sería un buen rival para Jason Voorhees.
Ruby Lane. En 1965, la dulce Ruby cometió una serie de infames hechos. Liquidó a su novio y a 6 amigos con una filosa navaja. Ruby Lane tenía 16 años en ese entonces y estudiaba en la secundaria de Shadyside cuando cometió los asesinatos. Finalmente, para terminar con las voces en su cabeza que le ordenaban a cometer los crímenes, se autoliquidó. Ruby es muy sigilosa. Cuando comete sus crímenes siempre canta una vieja canción llamada You Always Hurt the One You Love. Harry Roker, el lechero asesino. En los 50 era muy común la profesión del lechero, esa simpática persona que entregaba botellas con leche en la puerta de las casas. Harry Roker era uno de ellos, pero la mañana del 14 de mayo de 1950 enloqueció y liquidó a cada ama de casa que lo recibía cuando realizaba los repartos en la comunidad de Shadyside. 7 personas entre 22 y 35 años fueron víctimas del lechero loco. En las fotos de los periódicos se muestra que Roker tenía la cara quemada. Lamentablemente se desconoce si lo tenía antes de su posesión o si la misma es la causa de su deformidad, o quizás algunas de las víctimas en su intento por defenderse provocó esas quemaduras. Billy Barker, de los villanos más siniestros, ya que se trata de un niño. Fue convertido a esclavo en 1922. En ese año liquidó a sus hermanos y padres mientras dormían con un bate de béisbol. Billy nació con una deformidad. Debido a eso, vivió aislado y ocultaba su rostro con una máscara. De todos los villanos, es el único que fue un niño. Ned Good y sus antepasados. Forma parte de una familia de ocultistas que por años mantienen un pacto con el lado oscuro, o Belcebú, para ser más claros, y que le mantiene no solo bajo protección, sino con una vida llena de prosperidad. Los Good son los verdaderos malos de la trilogía, y no la bruja, entre comillas, de Sarah Fier. Ellos inventaron la leyenda para ocultar sus verdaderas intenciones. Solomon Good fue el que inició con todo en 1666. Fue quien hizo el pacto con el mal gracias a un libro de hechizos muy turbio, el cual fue robado a una mujer llamada la Viuda, a quien liquidó previamente. En pocas palabras, Solomon hizo un pacto con el diablo, ofreciéndole el alma del pastor Cyrus Miller a cambio de buena fortuna. Seguramente gracias en gran parte por la influencia del libro que tiene en las personas al tocarlo. Le llevaron a cometer todos los hechos vistos en la trilogía, y así Solomon logró prosperidad en su árbol genealógico. Esta tradición fue seguida por años, 300 exactamente, alimentando esa maldad representada por una masa llena de moscas, la cual conserva todo el mal provocado gracias a los crímenes cometidos por los esclavos poseídos. Cada descendiente de Solomon Good se encargó de ofrecer un alma, como Ruby Lane, Ryan Torres, Sam, etc. Por lo tanto, los Good no solo son los responsables de todos los crímenes en Shadyside, sino también de otros problemas como la pobreza, el desempleo y toda la mala liga en general, a cambio de prosperidad, protección y fortuna. Solomon Good acusó a Sarah Fier de ser bruja solo por celos, porque ella estaba enamorada de Hannah, la hija del pastor. Por eso hizo el pacto para sacrificar al padre de Hannah solo por venganza, pero le gustó lo que recibió a cambio. Bueno, amigas y amigos, estos fueron todos los villanos de Fear Street. ¿Cuál fue el que más te asustó? Espero que te haya gustado mucho el video. No olvides dejar tu like. Cuento con la ayuda de todos para lograr la meta este año de 15.000 suscriptores. Parece fácil, pero YouTube está en modo esclavos de Fear Street, así que cuento con la ayuda de todos. Sin más que agregar, me despido. Soy Pelusa Gris 99 y nos encontraremos en otro de mis videos.